identificar qué factores de riesgo tiene y bueno, ya finalmente, si todo está bien, pues ya lo más bonito para una mamá pues es ver la cara de su bebé. Claro. ¿Qué enfermedades son más comunes que se presenten de la madre durante el embarazo? Durante el embarazo, principalmente, digo, enfermedades que no ponen quizá en riesgo el embarazo o en riesgo el desarrollo del bebé, principalmente son las infecciones, infecciones urinarias, infecciones vaginales, es lo que más comúnmente vemos. Pero estas son, si son detectadas y son tratadas a tiempo, pueden no tener alguna repercusión importante en el bebé. Esa es una revisión que se hace en el primer trimestre y en el segundo trimestre de embarazo. Lo que se mide ahí es el cuello de la matriz. Esa medida debe tener cierto rango para nosotros decir que es normal. Y cuando lo encontramos corto, un cuello corto, significa que ese embarazo tiene riesgo de que el bebé nazca de forma prematura, que es decir, que la mamá presente contracciones antes de tiempo y que pueda nacer antes de las 37 semanas, que es lo que consideramos un bebé de término. Entonces, estas medidas son las que se hacen para detectar riesgo de parto prematuro. El parto prematuro es una de las complicaciones más severas, sobre todo para el bebé. Un niño prematuro pues nos va a tener dificultad respiratoria, enfermedad pulmonar, retinopatía, y son muchas las complicaciones que se pueden presentar si un bebé nace antes de tiempo. Ahora, nosotros cuando detectamos un cuello corto, dependiendo de la edad del embarazo, van a ser las medidas que podemos tomar, desde hacer algún cerclaje, que es una cirugía para sostener o amarrar el cuello de la matriz, hasta tratamientos que no son tan agresivos, que pueden hacer que ese cuello no se haga más corto y de que ese bebé no nazca antes de tiempo. Algo muy común que se escucha, bueno, que las mamás tienen conocimiento, es la preeclampsia. Sí. ¿Qué quiere decir preeclampsia? La preeclampsia es otra de las complicaciones, como te decía al principio, que ponen en riesgo la vida de la mamá y la vida del bebé, principalmente porque se pueden llegar a presentar de forma muy temprana en el embarazo. La preeclampsia es una elevación de la presión arterial acompañada de pérdida de proteínas, edema, y esa imagen que vemos ahí ahorita la platicamos. Lo de la preeclampsia es una enfermedad que se puede detectar o podemos ver qué riesgo hay también de que una mujer durante el embarazo vaya a tener preeclampsia desde el primer trimestre. En el primer trimestre nosotros medimos la presión arterial de la mamá, se pesa, se mide, se pueden hacer estudios también de sangre y se miden unas arterias de la mamá que nos indican si ese embarazo tiene riesgo de preeclampsia y que si el riesgo es alto o el riesgo es bajo. Y desde esas semanas se puede empezar también un tratamiento para evitarla. La preeclampsia se puede desarrollar o se puede presentar desde la semana 22, 24 en adelante, dependiendo de la severidad, y incluso después del nacimiento del bebé, lo que le llaman lo que conocen como cuarentena, en ese periodo también se puede llegar a presentar. La mayoría de las mamás a las cuales se les hace este diagnóstico, ya por el simple hecho de escuchar la palabra, piensan que va a ser un nacimiento prematuro o pretérmino y seguramente por cesárea. ¿Es posible evitar esto? Es posible evitarlo si se detecta, te digo, desde forma temprana. Si nosotros hacemos el estudio y vemos que esa paciente tiene riesgo de la preeclampsia, se le empieza tratamiento. Entonces, con el tratamiento, lo que podemos nosotros lograr es que esa preeclampsia, si se va a presentar, se presente quizá lo más cerca del nacimiento natural del bebé o que no se presente, sería lo ideal. En el caso de que la preeclampsia se presente de forma temprana o prematura, antes de las 37 semanas, existen tratamientos también para tratar de bajar la presión. Se tienen que hacer estudios para ver que la preeclampsia si ya afectó órganos de la mamá, como por ejemplo el hígado, el riñón.
Si solamente se lleva el control de la presión, si su hígado está normal, si su riñón está normal, el embarazo quizá puede prolongarse lo más posible para lograr que el bebé nazca en mejores condiciones en cuanto a madurez y en cuanto a su desarrollo pulmonar. No precisamente tiene que ser cesárea. Si nosotros ya tenemos un descontrol, ya tiene que nacer el bebé, se pueden dar también medicamentos para inducir un trabajo de parto y lograr que ese bebé nazca. Ahora, si el descontrol es muy grande y ese bebé tiene que nacer de forma inmediata, pues se tiene que hacer cesárea porque es la forma más rápida de sacar al bebé, pero no es forzoso que tenga que ser cesárea. Y en las consultas mensuales o secuenciadas del control del embarazo de una mamá con preeclampsia, ¿qué es lo que van a vigilar? Principalmente lo que se vigila es la función del hígado, la función del riñón y la presión de la mamá. Son como que lo que nos va a dar la pauta de decir en qué momento el embarazo ya no puede continuar. Principalmente eso. Y en el bebé lo que tenemos que revisar es el crecimiento y la cantidad de líquido amniótico, que son las cosas también que se pueden llegar a afectar en un bebé con una mamá que tiene preeclampsia. Los bebés que la mamá cursa con preeclampsia pueden detener su crecimiento, no crecer adecuadamente y eso generarles también alguna complicación. ¿Las mamitas que están ganando demasiado peso durante el embarazo tienen mayor riesgo de presentar preeclampsia o empeora el pronóstico de este embarazo? Sí, mira, por ejemplo, lo ideal, bueno, es que todas tuvieran solo lo necesario para mantener o desarrollarse el bebé de forma natural y de forma sana. Si tú detectas igual desde el primer trimestre que esta paciente tiene riesgo de preeclampsia, con más razón hay que llevar un control estricto del peso, porque sí, efectivamente, el aumento de peso en exceso nos puede llegar a agravar el pronóstico, empeorar la preeclampsia e incluso también desarrollar algo que se llama diabetes gestacional, que es una complicación también por el aumento de peso excesivo. Entonces, sí es un factor de riesgo muy importante el subir de más. ¿Cuánto es lo normal que se debe subir en el embarazo? Va a variar dependiendo del peso previo al embarazo. Una mujer que está en su peso ideal cuando se embaraza puede subir entre 10, 12 kilos. Una mujer que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, incluso restringimos el aumento de peso hasta 7, 9 kilos. Eso ya sería en las 40 semanas. Durante todo ¿La velocidad del aumento de peso es mayor al principio o al final o es más o menos constante? Es más al final del embarazo, aproximadamente de la semana 24 en adelante es cuando suben más de peso. Incluso en el primer trimestre, algunas pacientes que tienen pues la náusea, vómito y todo eso, tienen poca tolerancia a los alimentos y pueden llegar incluso a bajar de peso en los primeros 3 meses de embarazo y recuperan este peso ya después de las 16 semanas que pasan todos estos síntomas y comienzan la ganancia de peso a partir de la semana 24, 26, que es cuando ya comienzan a comer mejor, a tolerar más los alimentos y que ya el bebé también requiere mucho más aporte para su crecimiento. Hace un momento fuera de cámaras nos platicabas que cuando hay sobrepeso o obesidad, técnicamente es un poco más difícil realizar el seguimiento por ultrasonido. Así es, los equipos de ultrasonido, pues ahorita ya con la tecnología, los avances y todo eso, tienen ya una definición muy buena, la mayoría. Siempre nosotros tratamos de tener el equipo con alta definición por el tipo de estudios que nosotros hacemos. Pero a pesar de eso, muchas veces por el aumento de peso de la mamá o el exceso de peso, pues nosotros tenemos que pasar con el transductor a través de la piel, de la grasa, de todos los tejidos maternos para llegar al bebé e incluso ver los órganos internos del bebé. Entonces, entre más tejido adiposo tenga la mamá o más grasita, es más difícil que el haz de ultrasonido llegue hasta donde está el bebé y eso nos dificulta mucho su revisión.
Muy bien, pues vamos a dejar hasta acá este bloque. Vamos a ir nuevamente a corte comercial para regresar hablando de control del embarazo con la doctora Alba Jiménez Peña. Mándanos sus dudas al 951-237-1003. Regresamos.